mi gente bonita y preciosa, mis mujeres y hombres dirmashizados a un videazo dimashoso. Como siempre, yo espero que ustedes estén muy bien. Ya saben que de aquí para allá siempre la mejor vibra y energía dimashosa para que su momento y su día esté al punto. Al más alto nivel, ¿verdad? Nivel Dimash. Y ahí van mis saludos internacionales. Saliam, privyet, hello, hola, vitam, kaisho, salud, chao, konnichiwa, salam aleikum y hola a toda mi gente latina, toda mi gente hispanoparlante. Antes de empezar el videazo, espérenme, déjenme presumir, miren qué chulada. Ahí les va. Para que luzca bien este pescadito. ¿Recuerdan el video pasado donde les mostré las cosas que le encargué a Sandy y otras cositas que me trajo? Bueno, pues aquí estamos estrenando el pescadito en la parte inferior de la trenza. Si tú no viste ese video, ¿qué estás esperando? Te estás perdiendo información básica e importante, ¿eh, muchacha? Pero, o sea, a grandes rasgos ya saben que esto es un shashbao y es un adorno tradicional kazajo. Y bueno, dentro de lo que es toda la cultura túrquica, ¿verdad? De las mujeres, adornar el cabello con cosas muy majestuosas, muy llamativas, ¿verdad? Y que también tienen un simbolismo muy profundo y bastante interesante. Por eso te estoy diciendo que estás esperando. Vete rápidamente después de este, claro, ¿verdad? Vete a ver el video pasado que subí. Pero miren nomás, qué chulo se ve. Ya quiero estrenar los dos grandotes que me trajo, que son una maravillosa cosa. Preciosa, chulada, ¿verdad? Pero sí, miren nomás, qué bonito. Y luego con los aretazos también muy, más o menos estilo por ahí, o al menos yo lo siento así. Me siento kazaja. Saliendo estar, mienina tamailet, mien mixikalakpan. Ahí les va otra, un poquito más difícil. Mien kazaksha uirieniemen siabiabe dimash onatamal. ¡Ay! Marcia, lo dije bien, lo pronuncié bien. Sí me di a entender, muchachos. Por favor, díganme en los comentarios los de ella si me entendieron. Pónganme en los comentarios qué fue lo que dije. Y todos, ¿eh? Ay, hasta calor me dio y todavía no empiezo, ¿eh? Oigan, ahora sí, después de esta gran introducción, espero ya no hablar tanto porque, oh, por Dios, cuando estaba investigando los momentos dimashosos, dije, Santa Madre de Dios, son un montón y solamente es un concierto. O sea, literalmente, esta es la primera parte de dos, chicas, porque hasta el momento llevo como 70 momentos dimashosos. 70, señoras, 70. Solamente nuestro Dimash nos da momentos tan gloriosos y tan variados y muy cuánticos, ¿eh? Muchos, ¿eh? Pero, oh, por Dios, o sea, sé que este va a ser el video largo, estamos totalmente preparados. Si tú no lo estás, es momento de ir por tu buena taza, tu buen vaso de agua fría. Claro que sí, ya saben la mía. Un abaniquito o las manos por si empiezan a sentir esos calores kazajos. Pero pues si un abanico no es suficiente, pues tenemos el buen hielito, tamaño decente, claro que sí. Pero si aún así, muchachas, no es suficiente, claro que sí, de manera SOS, emergencia, tenemos al señor hielón, que nunca puede faltar en estos videos para calmar esos calores que nos van a empezar a dar con estos momentazos, porque nos regaló Dimash en este concierto, o sea, varios. Candentes. Una vez más agradecemos a todas las deers que tienen ojo de águila, pero, o sea, combinado con todas las aves, ¿verdad? Búhos, todo, hasta yo creo que felinos, porque tienen de verdad una vista para ver lo inalcanzable, muchachas, lo que uno no se puede dar cuenta si se es una deer normal, ¿verdad? Pero ellas es que son veteranas, o sea, otro nivel de deer, o sea, cuadro por cuadro, yo creo que van viendo todos los videos para hacer estas maravillosas slow motions que vamos a estar viendo, para ver las fotos justas y precisas en esos momentazos, todo para colmar las pasiones y las sensaciones de toda deer fantasiosa. Claro que sí, porque si tú me vienes a decir que nomás te gusta Dimash porque canta bonito,
No te la creo, ¿eh? Algo le tienes que admirar más allá de la voz también, ¿eh? El hombre está espectacular también. Sí. Y precisamente este video va a tratar de esto, chicas. Tengo muchos videos más donde hablamos de manera cultural, tradicional, profunda. Tal vez menos banal, digámoslo así. Pero estos momentazos de machosos no pueden faltar. No, al menos en mi canal, no. Lo que callamos las DIRs, y aquí lo decimos, muchachos? Porque sé que muchos se sienten identificadas. Pero bueno, vámonos de lleno porque esta introducción ya se hizo larga. Eso me van a derretir los hielos. Vámonos rápido porque este conciertazo monstruoso fue brutal. Les recuerdo, fue el 27 de septiembre de este año 2022 en el Estadio Central de la ciudad de Almatá, en la bellísima madre patria de nuestro Dimash, Kazajistán, en donde DIRs de más de 68 países del mundo se dieron cita ese día para deleitarse de manera auditiva y visual por nuestro príncipe kazajo, que dio un show del más alto nivel. No podíamos esperar menos. Yo creo que uno de sus mejores conciertos, si no es que el mejor hasta ahorita. Un estimado de 32,000 personas, entre ellas mujeres, hombres, adolescentes, niños, deleitándose con la música y el espectacular show que brindó nuestro Dimash. Porque hubo una DIR, una muy afortunada DIR, que, Dios mío, fue tocada por el momentazo dimashoso, porque vean la suerte que tuvo esta mujer. Esta chica no pudo conseguir boletos para el concierto. Les recuerdo que se agotaron de manera súper rápida en el primer día, en los primeros minutos, tanto que tuvieron que abrir pues los asientos laterales, ¿verdad? Pero no alcanzó, por distintas cuestiones no alcanzó boleto. Ella trabaja y estudia en la ciudad de Almatá, pero dijo, pues no, aunque sea, no me quiero quedar con las ganas, y fue al estadio a escuchar el ensayo. Y entonces lloró como Magdalena, lloró amargamente, como yo creo que toda DIR, estando tan cerca y no poder conseguir un boleto. Hace un sentimiento horrible, ¿verdad? Que no lo deseamos. Tocamos madera porque no nos pase, ¿verdad? Ya no me acuerdo muy bien si ella misma se grabó o alguien más la grabó. La cuestión es que se hizo viral y llegó a los hermosos ojos de nuestro Dimash. Y es así como el mismísimo príncipe kazajo, chicas, le mandó un mensaje a esta DIR que se llama Arushan, diciéndole, se los voy a traducir aquí. Hola, ¿cómo estás? Este es Dimash. Vimos tu video del ensayo de ayer. Voy a preparar boletos y le diré al asistente que te deje pasar. Las puertas están abiertas para ti. Oh my god. Vamos a escucharlo, por favor, ¿sí? Okay. Arushan Salem. Kalaisan, ¿cómo estás? Бұл Димаш ағаң сенің кеше бізді Fue lo último que entendí, bueno, lo único que entendí. Видеоңды көрдік. Híjole, pero qué voz, ¿eh? Qué voz. Сен бүгін құрбыңмен бірге концертке кел. Концерт. Билет дайындап қоям, жаңа көмекшіме айтам, сен кіргізіп алады. Уайымдама. Оның үстіне тіпті жылама. Егер де жұмыстан жібермей жатса, қазір мен дейтін жаңа көмекшілеріме айтып көремін. Сұрап көреді сені. Кел давай. Me falta echarle oído al kazajo, ¿verdad? Pero imagínate que el mismísimo Dimash te mande un audio con su profunda voz y te diga, eres bienvenida a mi concierto. ¡Wow! ¡Wow! Ha de haber disfrutado un montón el concierto. Claro que sí, claro, con esa invitación, pues quién no, ¿verdad? Pero eso fue el primero. Vámonos rápido con otros más. De antemano, sí les voy a estar mencionando que los videos de The Story of One Sky no los voy a estar poniendo y todos ¡ah! ¿Sí? Porque ya saben, yo soy señora Sun, sino que señora Later, muy later, almost casi. Y sí, a estas alturas de mi vida todavía no lo veo, estoy súper atrasada y entonces no quiero yo auto-spoilearme. Solamente vi un video y eso le quité el audio y fue brutal. Es más, lo vamos a estar poniendo por aquí. O sea, a pesar de que no tiene música, yo lo veo y digo, ¡qué brutalidad!
qué brutalidad, o sea, ¡ay, no puede ser! O sea, el hombre está totalmente apasionado, totalmente endemoniado por su ser musical y vean nomás, o sea, qué interpretación, que ha de haber sido maravilloso verlo en vivo, uy, en el piso dándolo todo y toda esa pasión que es tan de nuestro Dimash, ¿verdad? Sí, claro. Wow. Esperen, próximamente, próximamente soon, ese video porque, híjole, de verdad, vamos con la reacción, si nos deja Yola, ¿verdad? La señora Yola está brutal con esa canción, por lo que he visto, y con muchos detalles interesantes, muchísima información del video, de la grabación, del trasfondo. Pero qué brutalidad de video, ¿eh? Ahora vámonos con algo más, pues más ad hoc a estos videos imachosos. Miren nomás qué chulada. Ajá. La primer slow motion, claro. Mirada de águila de nuestro Dimash. Oh. Casi se le zafa la camisa de la parte de abajo. Vamos a verlo otra vez. Porque yo creo que muchas DIRs se les fue el aire, ¿verdad? Así, estaban así de, ay, ¿cómo no lo jaló más recio para que se desabotonara del pantalón, no? Sí son, ¿verdad, muchachas? Sí son, claro que sí, ¿eh? Este video tiene exceso de slow motions. Nos dieron unas muy buenas todas las DIRs, fantasiosas, ¿eh? Después vamos a ver este close-up. Miren nomás, qué chulo se ve. Este close-up de nuestro Dimash. Híjole, no sé si es la cámara o la luz, pero se le ve como cierto dorado. Muy lindo. En la piel. Ya sabes, no puede faltar el clásico donde Dimash invita a hacer el coro, ¿verdad? A todas las voces majestuosas de las DIRs. Gracias, pantallas de 30 metros que nos dieron brutalidad de imágenes, ¿eh? Mil gracias. Le veías todo, le veías cada gesto, cada poro de su piel, todo. Ahora vamos a unas fotos justas y precisas en el perfecto momento, ¿verdad? Que han dado la vuelta por internet porque a todas las DIRs las tienen enloquecidas. Sí, claro, me incluyo. Miren nomás. Miren nomás qué fotaza. Momento justo en donde esa camisetita se airea, se abre un poco y deja ver el estómago de Dimash. Esta otra también, claro que sí. Oh, sí. Las queremos a color, por favor. Eso sí nos falló. Si no es mucho pedir. Pero, oh, sí, les digo que ese trajecito nos regaló grandes momentos, muchachas, grandes. Es más, la mayoría de los momentos dimashosos vienen de ese espectacular traje. Que, por cierto, estaba viendo. Me sorprendió darme cuenta que, al parecer, esta estilista Nelly Ann, que siempre está pegada a Dimash, no estuvo detrás de estos bellos atuendos. No sé por qué. A lo mejor tiene mucho trabajo. La que sí estuvo presente siempre, sin falta, es la maquilladora estrella y también que se encarga, creo, del cabello. Esta Sandy también estuvo ahí. Y precisamente hablando de esas fotos que les mostré, vamos al video. Fly Away. Va, eso, camina y se da cuenta él mismo que el aire, híjole, sí le anda bailando la camisa. Sí se la anda queriendo quitar hasta la mismísima corriente. Wow, es que ve qué porte. Y entonces se agarra y dice, no, ¿qué pasó? Me la voy a enfundar bien para que no vuelva a pasar eso. Y todas, chin. No se preocupen, mujeres, porque después ya el hombre hasta él mismo se despechugaba, ¿eh? Al rato les voy a mostrar un video. Después vamos a ver esta fan cam de una DIR que estuvo muy cerquita del escenario y mira, nos trajo esta súper toma.
Oh, le dieron la sonrisa súper inocente. Él ya totalmente a gusto en el escenario. Me encanta cuando canta literalmente tirado en el piso como si estuviera en su casa. Ájale, bye. Ahora vamos a ver este. Oh. Stranger. ¿Alguien se dio cuenta que como que bajó más su rango vocal, más profundo, más oscuro? ¡Ay! ¿Qué es lo que hace este hombre para lograr estas cosas, ¿Qué comes? ¿Qué haces, Dimash? Ahora vamos a este momento. Disculpen si se los muestro así de chile, mole y dulce, pero fue como los fui guardando, los tengo apuntados para que no se me pase ninguno, mujeres? Así que aquí es toda una mezcolanza, Vámonos con este video, que es cuando nuestro Dimash logra bajar a poder cantar y reunirse un poquito con las Dirs que estaban hasta abajo. Y vean nada más, o sea, enloquecidas totalmente, la seguridad todo lo que da, screaming. Híjole, a pesar de toda la presión ahí de guardaespaldas y mujeres cantando espectacular. Ay, fue muy rapidito, pero los guardaespaldas estaban ¡ay! Así, Y me da mucha risa porque hay varios videos en donde está cantando Dimash y todas están así grabando sentadas o paraditas bien tranquilas, pero híjole, nada más bajó, se dejó de venir, se volvieron locas las mujeres. Es más, encontré un momazo que yo creo que sí aplica muy bien aquí. Miren nomás los panecitos, ¿no? Dirs en el principio del concierto, tranquilas, bien formaditas, alineadas, contra Dirs cuando Dimash baja a la audiencia. Bueno, ahí explotados los pollos. Las Dirs totalmente salvajes, sin gobernarse, dando todo de sí para poder agarrar a nuestro Dimash. Aunque sea un poquito, y ay, no, qué brutalidad, sí son, mujeres, híjole, me callo porque yo creo que eso es lo que me va a pasar cuando él venga a México, ¿verdad? Ahora vamos a otro momento que nos regaló el trajecito blanco, claro que sí, y ese slow motion, esa mirada, o sea, close up. O sea, ¿tú qué harías, mujer? Si Dimash te queda viendo así, te hace come on. Dios mío, el hombre exuda sensualidad y sexualidad, claro que sí. Se tenía que decir y se dijo, mujeres. Sí, no se espanten, porque muchos dicen, no, aquí lo que callamos las dir, sí, el hombre es totalmente sexual, sí, punto. Es natural y me encanta porque le sale así, de la manera más natural posible. Ahora vamos a ver este. Este es el momento justo en donde así, primero muy seriecito, muy recatadito, metiéndose la playera en el pantalón para que no se le abra. Después viene esto. Cámara lenta, claro que sí. El hombre desabotonándose para quedar más despechugado. Ájale, las pruebas ahí están, Sabe lo que tiene, sabe lo que provoca, claro que sí, Claro que sí. Ay, no, yo creo más bien esas fotos son de este video, sí. Oh, por Dios. Ay, güey, esto se está ocurriendo.
espérenme porque, híjole. A Angelo ya le dieron unos calores casajos y se está desaguando. Oh, por Dios. Pero, ¿vieron esa técnica? Nuestro Dimash es esa multihacedor, no sé cómo se dice. Puede hacer 1000 cosas a la vez. Oh, por Dios. O sea, el hombre cantando, medio bailando, caminando. Y aparte desabotonándose la camisa con la mano izquierda, señores. Con la mano izquierda. Desabotonarse con la mano izquierda a veces puede ser un poco difícil. Y a una mano, híjole. Nuevo superpoder desbloqueado de nuestro Dimash. Qué barbaridad, Dios mío. Ay, ay, ay. Sigámonos ya con este trajecito blanco, ¿verdad? Como hilo de media. Vamos a ver esta. Oh, sí. Les digo que este tiene... ¡Ay! Viene esa cara. Ay, no, es que sí necesito un traguito de agua. Así de... Híjole, no. Ay, Dios mío. Híjole, me lo regalaron más en Zoom. Ay. Momentazos, ¿eh? Ay. El hombre es pura sensualidad, ¿eh? Ah, esta otra. Vemos a un Dimash antes de todo este despechugamiento, de esta locura sensual que está desbordando ya en esos momentos. Me da mucha risa porque, vean, nuestro Dimash cantando The Love of the Tired Swanks. Ahí está súper bien fajadito, peinadito, muy concentrado, muy discreto, disfrutando todas. Como a muchas les gusta verlo, ¿no? Muy recatado. Y estás viendo todo, su cuerpo, su voz, su interpretación, imaginando cosas, ¿verdad? Sintiendo todo lo que él te provoca, así, con su voz. Y de pronto te avientan, te dejan caer todos los papelitos y ese ruido extremo. Y dices, o sea, sí te sientan de un fregadazo de tu fantasía, ¿eh, muchachas? Me dio mucha risa, ¿eh? El aparatito de haber dicho, ya, siéntese señora, cálmese porque se está deshaciendo, ¿eh? Después vamos a esta otra fan cam, que es cuando baja nuestro Dimash y, híjoles, a los guardaespaldas se vieron lentos, se les escapó una muchacha y logró lo impensable. Ahí viene nuestro Dimash, tranquilamente. Todos como si nada, no hay peligro, y de pronto sacarrácales. La Dir logró escabullirse y llegar hasta él para darle tremendo abrazo. Oh, sí. Híjole. ¿Quién fue esa Dir valiente que se atrevió, que hizo lo que muchas hubieran querido, ¿verdad? De hecho, hay otra toma de ese mismo video donde se ve más de frente. Es este. Y miren, lo abraza como que, híjole, casi lo quería llevar como jugador de fútbol americano. Y nuestro Dimash sonríe como diciendo, ¡y se les escapó! Imagínense tenerlo tan cerca. Vamos a verlo otra vez para que vean. O sea, la quitaron, pero a ver, ¿quién le quita lo bailado? Nadie, nadie. Y precisamente viendo otros videos de estos momentos, que es cuando baja. Invitando a la Dir a cantar. Sí, de hecho hay un video en donde antes de eso él le hace así, como diciendo, bien. Gloriosa Dir también, que pudo estar cerca del micrófono, donde nuestro Dimash también canta, ¿verdad? Sí. Y aquí está otro video. Híjole. Manos peligrosas, manos deseadoras que quieren tocar a nuestro Dimash. Híjole. Perdió el control la del celular, claro, teniéndolo tan cerca. Manos y más manos. O sea, le querían quitar a la Shakira de la chamarra, casi. Sabroseándolo por completo, o sea.
¿Qué es eso? Muchas manos. Wow, o sea, vemos que las manos manoseadoras, valga la redundancia, no pueden faltar en ningún concierto. Que se vaya acostumbrando, que se vaya condicionando para cuando venga futuramente a México con latinas. Híjole, esto no va a ser nada, no va a ser nada, Y me dijo yo que tú le pensaba más de 3 veces para bajar, Y porque aquí no te vamos a dejar ir. Aquí no somos una mano ni dos, aquí somos el cuerpo completo. Ahora vamos a ver este otro videito que es desde otra perspectiva de la misma situación que vimos anteriormente, donde estábamos deseando que esa camisa dejara de hacer fuerza y se soltara, ¿verdad? Slow motion, eso. Híjole, así está agarrándose con un pelo, la camisa. Y aparte me gusta más esta perspectiva porque ya no me estorba el bailarín. O sea, pero vean esa mirada. Ven a mí todo el poder de Machoso. Es que Dios mío. ¿Cómo le hace este hombre para doblarse de esa manera? O sea, yo lo sigo viendo y me sigo sorprendiendo. Qué manera de hacerse para atrás. En toda su plenitud. Gracias por esta fancam. Ahora vamos a ver cuando Dimash toca la canción de Adai con el Dombra. Ya saben que es un maestrazo de eso. Vamos a verlo. Híjole. Los gestos. Como... Ay, me encanta cómo sacude la cabeza. Como muchos expresaron, trátame como me tratas al Dombra. O sea, con toda la pasión, ¿verdad? Y la fuerza. Híjole, es que el Dombra nunca fue tan varonil y sensual hasta que nuestro Dimash lo tocó. Ay, me encanta esa canción. Eso. ¡Y qué maravilla, qué maravilla! Me encantan los gestos que hace cuando sientes ese poder en tu cuerpo, ¿no? Porque creo que todo el mundo lo hacemos. Es más, nunca se han fijado, hasta cuando bailan, hacen algún gesto, mujeres. Y si no, chéquense. Al menos, miren, hasta para mover la cabeza estás sacando trompita, claro, ojo, sintiéndote al artista, claro. Entonces imagínate nuestro Dimash al tocar esta gran canción, o sea, tenía que sentir todo el poder. Y él es música, de verdad, ya les he dicho, por su sangre corren notas musicales, sí, en todo su cuerpo. Ese traje no nos dio tantos momentos dimashosos, pero yo creo que es uno de mis favoritos, porque se veía espectacular. Miren nada más la botaza que se carga. O sea, todo de negro, tipo Matrix. Vean, qué chulada de traje. A mí me encantó, fue uno de mis favoritos. Se ve imponente. Es más, se hubiera arqueado con ese traje y sí te va sacando la de Matrix, ¿eh? Sí te voy diciendo mi Keanu Reeves cuidadería. Sí. Vámonos con otro momentazo del trajecito blanco, porque ya les dije, fue el rey de la noche. El rey de la noche. Cámara lenta, preparen su hielo, por favor, chicas. Ahí todavía traía el saco. ¿Vieron esa lengua? Oh, sí. Oh, sí, señor Hielote hace su presencia ya en estos momentos. Miren, sí, miren, también se está deshaciendo igual que yo. No puede ser con este hombre, o sea... Basta, Ile, porque nos estamos desconcentrando y no vamos a acabar de hacer todos. Híjole, ya hasta estoy brillando, del calor. Ya vámonos de corrida, por favor, ¿sí? Al otro video se les voy a hacer metida en una tina.
O sea, de plano, de plano. Vean esto. Híjole, y es que, o sea, yo le estoy quitando la música de fondo porque luego me salta el copyright, pero las Dirs son tinas para ponerle hasta la música perfecta. Vean eso. Esperen. Oh, sí. Oh, sí. Oh, sí. Una vez más, otra vez. Me encantan sus gestos. Este hombre es brutal. Es brutal. Ese pasito me encantó, ¿eh? O sea, toda la actitud, pose. Uy. Ese gesto cuando le hace. Me han perdido, Dirs. Gracias, Dimash, por estos momentos. Sí. Y espero que muchas no se sientan ofendidas, ¿eh? Porque, o sea, admiramos la voz y el talento de Dimash, que es brutal. Brutal, de verdad, tiene muchísimos talentos. Pero, híjole, también admiramos, o al menos yo y muchas más, admiramos la belleza que se carga. Las poses, los gestos, o sea... ¿Sí? Es Dimacho, es delicious. No manchen, de verdad estoy sudando, ¿eh? Híjole, vámonos a ver otro. Ya que estamos por aquí, ¿no? Esperen, ese no. Sí, tengo que reconocer que hay un par de videos que no voy a poner aquí porque... Too much, es too much. Esos sí son videos justos que sí me parecen que son un poco subidos de tono. Esos los guardamos para nuestra biblioteca privada, pero híjole, a veces las Dirs son brutales, les dije, son salvajes, ingobernables cuando se trata de la sensualidad de Dimash, Mejor vámonos, vamos a calmar las aguas un poco. Con este videazo que me pareció maravilloso, que ya saben que Dimash gusta mucho de hacer cantar a las Dirs, de seguirlo, y me encanta. Escuchen, pongan atención a lo que él dice. Bien siene suyamen. ¿Qué significa, chicas? No, bueno. ¿Cómo te sigo el paso? ¿Te estás burlando de nosotras, Dimash, o qué? ¿Cómo vamos a lograr eso, Pero al principio las hace cantar Mien siene suemen. Te amo en kazajo. Apréndanselo, chicas, Mien siene suemen. Uy. Para que cuando lo vean le digan eso, ¡Dimash! ¡Dimash! ¡Mien siene suemen! ¡Yes! Ahora, chicas, les voy a presentar. Esta es una cámara lenta acompañada de la versión original en tiempo real de la canción de Give Me Your Love. Híjole. Y cuando yo vi este video dije, no puede ser. Me dio mucha risa, mucha risa. O sea, primero dije, mi Dimash con esa cara. Y ya después cuando me pasaron el video real dije, Híjole, a ver si lo notan ustedes, Ok. Todo muy hot, muy sensual. Con esa mirada. Come in here. Ay, por Dios. ¿Se dieron cuenta? ¿Se dieron cuenta por qué me estoy riendo? O sea, el hombre
puede hacer múltiples y versátiles y de verdad complicadísimas técnicas vocales, o sea, de un barítono hasta un soprano, una nota de silbido, o hacer lo que quiera con su voz. Lo que quiera, cantando, bailando, tocando un instrumento mientras hace todas esas majestuosidades. Pero nuestro Dimash no sabe chiflar. No sabe chiflar. Vamos a repetirlo, por favor, porque de verdad yo me quedé... ¿Cómo? Ese superpoder no se le dio a nuestro Dimash. Llegó tarde a la fila, a la entrega del poder de poder chiflar. Pongan oído, ¿eh? Ay, Dios mío. Perdóname, Dimash, no te estoy haciendo bullying, ¿eh? Pero es que es increíble, es como, es en serio la contraparte, ¿no? De nuestro Dimash. Realmente chiflar puede llegar a ser bastante difícil para muchas personas. Sí, o sea, no todos chiflan, ¿no? Pero me pareció sumamente chistoso. Ya, a mí no lo hubieras hecho. ¡Hey! ¡Hey, tú, muchacha! Oigan, por cierto, hablando de esta canción de Give Me Your Love, tengo una enorme queja. Sí, claro que sí. Yo esperaba, vamos a quitar los audífonos. Yo esperaba que siendo Almatá, Kazajistán, tierra natal de nuestro príncipe, y con esta canción saliera a la luz otra vez el baile y la química única que Dimash tenía con Karina. Así es, con esta increíble bailarina súper talentosa y muy sensual también. Híjole, ya saben que yo soy Team Karina, pero yo esperaba esto. Yo lo deseaba, yo lo quería. Te extrañamos, Karina, ¿dónde estás? Y no pasó. No sé por qué, pero híjole, hubiera estado fenomenal, espectacular. Yo creo que muchas de ellas hubieran enloquecido mucho más. Porque sí vi el número completo de la canción. Es muy guapa la chica, o sea, todas las chicas son muy guapas. Claro que sí, ¿verdad? Pero, o sea, este show es de Karina y Dimash. Claro que sí, digan lo que digan, ¿eh? Se tiene que dar algo que se tiene que decir y se dijo. Así es, se ven todos, o sea, en la química, en la manera de bailar, en el gozadero, así sea una canción, un show, una interpretación, me parece maravillosa con Karina. Y además siento que en esta presentación de Give Me Your Love con esta chica, a lo mejor como que bajonearon un poco más este tono tal vez sensual, no sé, fue mi impresión, porque incluso hasta con el... O sea, traía un body súper pegadito, pero le pusieron tremendo abrigón de pelos naranjas que ahora sí que para que no arrimen nada, ¿verdad? Y sí siento que bajaron un poco ese nivel sensual que tiene esta canción por original. Ese es mi pero, ¿verdad? Mi único pero del concierto. Claro que sí, tenía que sacarlo. Y hablando precisamente de esa canción, en el ensayo, Dimash nos regaló no sé si es como un gesto, un ademán, que ya le he visto un par de veces con esta, que hace. Vamos a verlo. Claro, ven para acá, chiquirriquis. ¡Pum! Pelazo. Ese ademán, les repito, ya lo había visto cuando estaban jugando voleibol. ¿Sí era voleibol? O una cosa parecida a eso con múltiples deportes. En Shine Super Brothers, donde también está esperando a sacar la bola y le hace pelazo para atrás, ¿eh? Vamos a verlo de nuevo para que lo vean. Ya es como algo muy de él, ¿no? No me di cuenta si lo hizo. Jale. Sí, lo hizo en la versión del concierto, pero me pareció bastante interesante mostrárselos. ¿Qué pasó, chiquita? Es como las mujeres, ¿no? Cuando estás con alguien y empiezas con el pelo, a andar jugando y cosas así, ¿no? El pelo es sensualidad también, ¿no? Y ahora vamos a ver este video que les digo, me sigue sorprendiendo que Dimash tenga la capacidad de seguir bajando su rango vocal a notas muy profundas. Lo vimos en Stranger, ahora vamos a verlo en The Love of the Tired Swans. Uy. Me encanta.
es cuando les digo, nuestro Dimash puede tener la capacidad de estar totalmente cubierto porque ahí está todavía recatadamente vestido, pero haciendo esa voz, o sea, nos pierde porque nos vamos a Fantasilandia, Dimashosa y oh my god, o sea, con la simple voz. Magia Dimashosa, chicas. Y ahora vamos a ver este video que fue de un regalo que Dears brasileñas le hicieron a llegar a Dimash a través de alguien que es parte de su equipo musical. Si no me equivoco, este chico es el de la batería. Y literalmente puse el video de, para que no me digan, no les cuenten, ya lo entregué. Entonces ahí está cerrado el trato. Se llama, creo que Pokrovsky. Y yo creo que estaba en un ensayo, Dimash. Se ve por el chalequito. Miren, es como una pequeña guitarrita. Pareciera como tipo ukulele, si no me equivoco. Lindo detalle que le mandaron y bueno, lindo detalle que nuestro Dimash siempre atento recibiendo todos los regalos que le llegan de las Dears del mundo, Así es, porque vimos que también estuvo utilizando muchos regalos de Dears, sobre todo de acá de Latinoamérica, en eventos muy importantes y especiales, pero eso es para otro video, chicas. Y hablando de fotos muy buenas que también han gustado mucho en las redes, está esta, que vean, les digo, híjole, nuestro Dimash se ve espectacular. Les digo, no sé si es la cámara, es la luz o simplemente su piel, pero se le ve un tostado hermoso, un brillo espectacular. Los brazos, el cuello, el perfil que tanto nos gusta, ¿verdad? Junto con el cuello, como podrán ver, y se ve excelso en esta foto. Me encanta, A nuestro Dimash ya me di cuenta que cada vez le gusta más mostrar sus brazos. Cada vez se siente más cómodo en su piel y eso me encanta, me fascina. ¿Se acuerdan de aquel video de una reacción precisamente de Shine Super Brothers, de sus compañeros, donde salen sin una playera sin mangas? Y yo dije, ¿para cuándo esperaríamos ver a Dimash así? Los sueños se cumplen. Y vean nomás, qué chulada de foto y de videos nos ha dado con esa playerita sin mangas. Y ya para terminar esta primera parte, vamos a ver este video. Ay, la sonrisita que hace. Y claro que sí, beso a toda su audiencia. Amamos los gestos de nuestro Dimash, de pasión, de sentimiento, de profundidad, de pura expresión. Yo creo que la expresión más natural que le he visto a alguien. Me encanta. Cómo siente cada nota a través de cada poro, a través de cada órgano, a través de todo su cuerpo. Es espectacular. Sí, hay más videos, chicas. Hay muchos más videos. Pero eso va a ser en la otra parte porque, de verdad, no quiero borrarlos. No quiero que se me vayan a deshidratar de tanto sudor que yo creo que ya sienten en sus cuerpos con estos momentazos. Así que por su seguridad le vamos a parar aquí, Ay, sí, Dios mío, porque aparte ya me está calorando con la luz de aquí. Pero espérenlo, por favor. Y si puedo ir cachando más videos en lo que subo el otro, pues vamos a seguir agregándolos a esta inmensa lista. Espero les haya gustado, los hayan disfrutado. Una vez más, ya saben, todos los videos que yo pongo aquí son créditos totales de las Dears que se toman el tiempo, cariño pasional, para hacer estos slow motions, estas capturas, estos photoshops.
O sea, todo, estas conexiones, porque muchos videos están editados también, entonces pues es una chambita, yo lo sé, díganme, a mí, yo lo sé, ¿verdad? Entonces créditos totales a ellas. Hay dears que ya son base en mi consulta de videos, sobre todo en estos dimashosos, y nada más por mencionarles algunas, sería Dear for Yelen, The Illusion, Dear Natalie, de Latin Media, Dears hasta el fin del mundo de mi querida Katita, Dear for Dimash, son las que normalmente suelo ver para este tipo de videos. Muchas gracias y créditos totales a ustedes. Y gracias por compartir. Bueno, eso fue todo por hoy. Les mando un beso y un abrazo enorme a todos y cada uno de ustedes. Y nos vemos en la que sigue. So bold.